Aida Manso, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Aquí esperando que los compañeros se conecten, pero pues ya ves que de repente se le hace a uno tarde por cualquier cosa. Sí, yo creo que ya no han de tardar, ¿no? Yo espero que no. ¿Qué me cuentas en lo que apago la luz? La gente Ay, ¿a poco? ¿No se veía? Ah, No, pero yo aquí sí veo ¿sí, sí hace diferencia? Sí. sí veo el reflejo. Pues, mira, yo quiero tocar un tema que me parece muy delicado por la magnitud que tiene, no con el caso al que me voy a referir, sino en términos generales, ¿no? Y no sé si te enteraste de este caso que se suscitó en Italia, concretamente en Roma, de una joven de 17 años, perdón, que fue acosada por un conserje, esto fue en la escuela, por el conserje de ahí de la escuela que tenía en ese entonces 60 años. Esto sucedió el año pasado. El asunto es que esto se fue a juicio, ella lo denunció por el toqueteo de que fue pues llevada a cabo y el asunto se alargó bastante, se complicó y resulta que el tribunal decidió que lo que le había pasado, ese manoseo que había recibido ella involuntariamente, no fue un delito. Y el argumento, esto es lo grave, dice que no se pudo constituir como delito porque duró menos de 10 segundos. O sea, que 10 segundos sin tu Suena, consentimiento no es suena hasta suficiente. como de risa el asunto, ¿verdad? Sí, no, terrible, terrible el asunto, porque dicen que 10 segundos sin tu consentimiento no es tiempo suficiente para considerarlo un delito. Entonces, que lo importante es la duración, no el hecho, o esto a qué nos lleva, ¿no? Esto es lo grave del asunto. Y lo interesante, perdón, es que a partir de ese momento empezaron a salir varios videos de 10 segundos en que la persona se toca a sí misma para que vean lo que se sufre, lo que puede suceder en esos 10 segundos, que no es cualquier cosa. 10 segundos debajo del agua para quien no sabe nadar y Es, tiene es asma, es mortal, mortal. es mortal. Entonces, el asunto es, fíjate, el delito es la duración, no el hecho, ¿te das cuenta? Y eso a mí me parece muy grave. No sé si tú Bueno, habías oído. ¿esto es bajo la óptica de las leyes italianas solamente o es en términos generales? Sí, efectivamente, esto fue bajo el criterio de ese tribunal. Pero ¿por qué es importante esto independientemente de ese caso y de todo lo que se ha seguido con los videos de los famosos 10 segundos? Porque tenemos un problema mundial de violencia sexual. Estamos hablando, fíjate, nada más en México, que el 45% de las mujeres ha sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual. Es gravísimo esto, pero a nivel mundial tenemos que 1 de cada 3 mujeres han sido violentadas, pero hay países en los que son 7 de cada 10 personas. Entonces a mí me parece que es una situación muy grave la que se está viviendo y que no se le está dando la importancia que esto tiene, a pesar de que tenemos elementos que han sido denunciados y la ONU y varias otras organizaciones saben de esto. No sé, encontré algunos datos que me parecen muy importantes, que a nivel global estamos hablando de 19 millones de mujeres que en un momento dado de su vida fueron atacadas, intimidadas u hostigadas con el aspecto sexual. Esto es gravísimo, ¿no? No sé si te lo parezca a ti, pero a mí me parece que definitivamente no se vale, ¿no? Y no se vale que delitos que sabemos que suceden continuamente no se esté dando la importancia y la educación que se requiere para eliminar este tipo de violencia, ¿no? Difundirla, mejorar la educación en, en las familias, en las escuelas,
¿por qué se sigue dando tanto este acoso sexual, no? Y eso es lo que llama la atención, que pues no vemos que esto baje. Estos números se incrementan cada vez más, pero este caso, digo, por la relevancia que se le dio a nivel de los medios, de las redes, pues ha tenido mucha importancia, ¿no? Y creo que ha dado pie a que se termine hablando ahora más de estos problemas que se viven cotidianamente, ¿no? ¿Cómo Fíjate ves? que muy interesante. Las últimas semanas has puesto el dedo en la llaga en temas vitales. Este, bueno, primero que nada, buenos días, Solito. Perdón, buenos Hola, días. buenos días, buenos días. Fíjate que cuando yo estudiaba, es una mentira. Cuando yo fui a la escuela, bueno, me llevaban a la escuela, tampoco fui Cuando yo. eras estudiante. Y voy a estudiar yo. En el kinder había un baño para los niños de kinder y había un baño para los niños de primaria y secundaria y había un baño para los de preparatoria. Ya, Yo estudié en el Carlos Pereira cuando era de hombres, aquí en el edificio de San Luis, en la 5 de Mayo, frente al Parque de San Luis. Y hubo un caso de un alumno más grande que nosotros que se metió al baño de los niños de kinder y lo encontró un profesor o una profesora, no me acuerdo, manoseando a uno. Había internado mm, y era un interno. O sea, el interno sabía los movimientos del edificio, ¿no? Había un área reservada para los internados donde nosotros los alumnos normales no podíamos entrar. Y entonces empezaron a correr muchos chismes y muchos comentarios de los chamaquitos de que había agujeros en las puertas, en las ventanas, y que ya, los malosos se ponían a ver a los niños o cosas por el estilo. Cerraron el internado. Luego, al cabo de los años, te vas enterando que en el colegio fulano de tal, donde iban las señoritas más connotadas de Puebla, de las familias más respetables y respetuosas, se hacían cosas dentro de los baños y los conserjes, los mozos, los que limpiaban, los jardineros, mm, tenían contactos con las señoritas. ya, Y estas cosas no trascendían porque era penoso y además había muchos intereses para proteger el prestigio del colegio. Estoy hablando de esos colegios rimbombantes donde los uniformes eran más caros que el sueldo anual de la sirvienta que acompañaba a la señorita al colegio para que no le pasara nada en la calle. No era necesario que le pasara algo en la calle, es que le pasaba claro, dentro de la escuela. claro, O sea, esto ha existido desde hace muchísimos años. Hubo un caso de un profesor o un mozo también, un conserje en un colegio de niños, de niños y de niñas, que puso una cámara cuando empezaron los celulares y estas cosas, puso algo dentro de un baño para grabar lo que pasaba dentro de los baños y luego vendía los videos. ¿Cuántas cosas no hemos conocido y sabido, pero que se quedan ahí? Y luego, cuando decides presentar una denuncia por esto, es decepcionante. Los ministerios públicos de antes, las fiscalías de hoy, pues no tienen ni la preparación, ni el personal adecuado, no hay tiempo, tienen muchísimas denuncias de otras cosas. ¿Qué les va a interesar a alguien que tocó, que manoseó a una niña, a un niño teniendo otros asuntos, ¿no? claro, Entonces, empezando por los padres de familia, ocultan las agresiones a sus hijos, los niños aprenden a que pues fueron tocados, ¿no? Y que pues por suerte no pasó a mayores. Y los perversos, los enfermos que cometen estos delitos, pues siguen tan campantes por la vida y luego pueden llegar a ser personajes importantes de la vida social y política de la ciudad en donde viven. Ese es un dato. El otro es el juicio en sentido estricto de los italianos sobre no condenar al conserje, ujú, al individuo
porque solo tocó durante 10 segundos a la niña. Menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos. O sea, Y el eso asunto, quiere decir el delito es ese, que no llegó a los 10 segundos. en el código de la justicia italiana, lo desconozco, el tema de abogados, dirá que para que haya una violación a la sexualidad o a la intimidad tienen que pasar más de 10 segundos. Es Así un es, punto para pensarse de veras, ¿eh? claro. Sí, Definitivamente. De hecho, una de las cosas que plantea ella es que se siente dos veces violentada. Dice, claro, una con el hecho que revictimizada. sucedió y otra, me violentaron los Eso. tribunales, los que me debían haber defendido, me volvieron a violentar. Entonces, esto es, te das cuenta de lo complicado que esto termina siendo, cómo se queda, en qué condición esta persona que fue buscando una ayuda ante un delito que le cometieron y resulta que no pasa nada, ¿no? Que mejor tiene el apoyo de todos los tiktokeros o los de Instagram en lugar de las leyes, ¿no? Sí, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Olinto, Y además, comentario. perdón, rápidamente, y además esto nos lleva a otra situación que tú acabas de decir con la familia, Jesús Manuel. Sí, La mayor parte de los ataques sexuales se dan en primer lugar por tíos, en los sí, domicilios. El primer agresor que se ha identificado, así ya haciendo estadísticas, es el tío, el primo, el padrino, es decir, gente muy cercana, el padrastro también puede ser, gente muy cercana al hogar, gente que tiene las puertas abiertas, ¿no? Y esto es algo también grave. sí. Es monstruoso, es monstruoso. Y esto de los 10 segundos se me hace que es otro tanto de estas monstruosidades. Y me pregunto, ¿quién es soy feo la palabra, pero quién es el imbécil o la bola de imbéciles que generaron esa creencia de que los 10 segundos es una medida, es una monstruosidad? Y aparte, fíjense que hay otra parte de este espectro de abusos y violaciones en el área eclesiástica, ¿no? En el área del clero, lo que se está yendo, bueno, se ha venido descubriendo, quiero decir, y también de pastores de iglesias cristianas. Es espantoso porque poco a poco van saliendo, porque son casos que no se dicen, están callados, pero cuando se empiezan las investigaciones, son cientos y cientos de casos en todo el mundo. En Estados Unidos, en Canadá, se han venido descubriendo casos de abuso de sacerdotes a niños y de pastores a niñas y niños en sus iglesias, que son verdaderamente monstruosos, son monstruosos. Y como bien dices, Jesús Manuel, esto ha pasado en la historia de la humanidad. ¿Cómo detener eso? ¿Cómo, y con todo y el avance de las ciencias médicas, psicológicas, antropológicas, no ha parado? Y me pregunto, ¿parará algún día? ¿Se detendrá? ¿Se modificará? ¿Se disminuirá? Y yo veo que no, marchas, protestas, leyes, y la cosa sigue. Y como también bien se comenta, ¿no? La casa es el primer lugar donde se generan los abusos. Nos vamos enterando de casos a veces en el propio entorno familiar dolorosísimos, y la persona víctima pues es afectada en su vida psicoemocional de una manera brutal, brutal. Leí el caso de una persona que fue abusada por su hermano primero, luego por su papá, luego por su abuelo y por su hermana misma. Un caso que dije, no puede ser esto, qué monstruosidad. Entonces eso plantea muchas interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Qué es lo que genera todo esto? Donde la gente no puede detenerse en sus apetitos enfermos. También me preocupa un poco el caso, me he estado enterando de que en algunos países, sobre todo europeos, hay una tendencia a querer, pues, si no legalizar, sí, de alguna manera permitir el abuso de lo que podemos llamar la pederastia, ¿no? Como que justificar ya como una forma de conducta, siempre que haya cariño, siempre que haya
acuerdo con un niño. Digo, ¿cómo puede ser posible con un niño o una niña? Y es algo que sí está preocupando. Algunas tendencias nuevas por ejemplo, en educación sexual, algunos libros que algunos papás están protestando por lo explícitos que son con los niños pequeños, y realmente están preguntándose cuál es el sentido de la nueva educación sexual ¿En en dónde algunos leíste eso lugares. de que hay la intención de modificar la percepción de Mira, no tengo el dato ahorita porque no tenía preparado este tema, pero parece ser que es en algún país europeo. No sé, voy a buscar el dato para tenerlo con un poco más Sí, de es que es certeza. sumamente Parece delicado ser. esto que estás No, diciendo. Yo es no lo había terrible, es escuchado. terrible. Es terrible. De ser cierto es una otra monstruosidad más, de ser cierto, ¿no? Así que sí es algo preocupante. Y volver al asunto de que también no sé si tenga que ver, no sé, ahora, Víctor, ahora que ya llega, o tú mismo, Jesús Manuel, también se ha denunciado mucho la hipererotización de la sociedad, ¿no? Hay una hiperestimulación porque por donde quiera que miramos, en las canciones, en los videos, en las películas, yo a veces me pregunto, bueno, ¿cuál es la necesidad, y no es por ser mojigato, de ser tan explícitas en las películas, las escenas eróticas? Bueno, ¿para qué tanto detalle? Se revisten de música y escenas pretendidamente artísticas, bellas. Y bueno, pero ¿cuál es la necesidad de tanto, de que sea tan explícito? Y los niños ven todo eso, los pequeñitos ven todo eso, ya ese tipo de novelas, películas, videos, los videos que se están generando, por ejemplo, de reggaetón. Si uno ve los videos de reggaetón, eh, es asombroso ver que todo el tiempo es una hipererotización, es una estimulación erótica por todo el momento del video. Y algunas letras son muy explícitas, son verdaderamente escandalosas. Bueno, para mí que vengo del siglo pasado, digo, y eso que soy psicólogo, de repente digo, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? ¿No? Algunos videos que he visto de niños teniendo bailecitos muy eróticos para su edad. Estoy hablando de niños de 10 años, 11 años, 9 años, bailando, perreo, cosas por el estilo, y digo, wow, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Y Voy, yo creo voy que más a también, fondo. Voy más a fondo. Víctor Gómez, buenos días. Voy más a sí, fondo. Cuando estabas sí, diciendo esto de la erotización, la música, cuando empezaron los videoclips, empezó una especie de destape como en España, ¿no? Cuando después del franquismo, Ujú, como los extremos provocan sí, la aparición de otros extremos, ¿no? A una claro. acción viene una reacción, ¿no? sí, No hay justo medio, no sé si existe el justo medio en la vida, quizás sea una utopía el asunto, pero cuando estabas sí, diciendo lo de la erotización, me acuerdo que hace muchos años hicimos un programa sobre los concursos infantiles en los colegios o Mm, que convocaban marcas comerciales para elevar sus ventas, ¿no? Que usaban a los niños como elementos publicitarios para imitar hoy será pues Shakira, pero en aquella época era esta del pelo suelto, ¿cómo se llamaba la cantante Gloria esta? Trevi, ¿no? así, Gloria Gloria, Trevi, Ajá, que fue todo un fenómeno, Gloria Trevi, por su sí, vestimenta, por su sí, sí, comportamiento, por su vida sexual pública, ¿no? Por los abusos que eh, presuntamente sufrió, etcétera, ¿no? Y convocaban entonces a las niñitas de 4 años, de 5 años, en el kinder, en los festivales de fin de cursos, las disfrazaban de Glorias Trevis y las maquillaban, incluso ujú, las llevaban a la televisión. Había programas de televisión que aceptaban estos concursos donde las niñas eran imitadoras, las niñas y los niños. ¿Por qué? O sea, un padre de familia, ¿cómo debe reaccionar ante un asunto como estos, que a una niñita de 5 años le enseñen a bailar los movimientos eróticos de los artistas que salen en los videoclips? ¿Hasta dónde la responsabilidad de los padres se podría medir en relación a que los niños y las niñas fueran abusados en los colegios, si ellos los están poniendo de alguna exacto. manera en charola de plata, niñas vestidas con mallas
pegadas como si fueran vedettes, niñas con los labios pintados, niñas maquilladas, etcétera. ¿Qué onda con esto? Sí, de hecho hay una película muy interesante, a mi juicio Fíjate muy nada buena, más que se todo lo llama, que desataste, Aida. Ok. se llama la película Pequeña Señorita Sunshine, no sé si la Sí, vieron, es una claro, película, claro que sí. bueno, pues es un ejemplo como el que tú dices. La Claro. desesperación de los papás porque sus niñas se luzcan en concursos de niñas pequeñas, 8 o 9 años, y las visten como si fueran mujeres grandes, todas sensuales, ¿no? Y ellos felices, los papás, de que sus niñas participen y angustiados de que no puedan entrar. Entonces es terrible esto. Cuando se normaliza eso, pues termina instaurándose como cosa de nada, ¿no? O como algo deseable incluso. Es terrible. Y seguimos refiriéndonos solamente a las mujeres, ¿no? El No, yo hombre comenté, poco es exhibido, ¿no? Pero la ¿sí? mujer es más, como que resulta más negocio exhibirla más en situaciones más eróticas. Y el hombre no. Escuché un día, no sé si es verdad, que las prostitutas cobran un precio, pero los prostitutos cobran mucho más, son como más caros. Hasta en eso hay diferencia, no sé, pero no veo un hombre metido en un cuadro erotizado, sino más que todo una mujer. Seguimos teniendo esta situación de erotismo, explotamos más la figura de la mujer y no del hombre. Ahorita que decían de las mallas, ¿por qué no ponemos a un hombre en mallas? No, no se ve bien cómo lo vas a poner en mallas, ¿sí? Digo, bueno, si en la mujer existe esta erotización a través de una malla, ¿por qué en el hombre no? Yo no sé qué vean las mujeres o qué ven los hombres para tener en este sentido esta visión, ¿no? Es decir, si es aceptado o no. Lo que tú ves, yo no lo veo. Fíjate que yo creo que sí, sí, no como bien lo dices, Víctor, pero también hay un afán de la erotización del hombre, la masculinidad. Bueno, ya hay unas nuevas masculinidades, pero digamos en la tradicional, por ejemplo, ¿cuál es el afán de muchos de pasárselas en los gimnasios desde las 5 de la mañana, 6 de para estar aquí bien formados? Y si vemos también La en el vigorexia, ámbito, ¿no? la vigorexia, Ah, exactamente, exacto. porque hay una desesperación de repente por exhibirse en TikTok, en Facebook, en las diferentes redes sociales, de ver qué bien estoy. Y hay gente que llena sus páginas todos los días de fotos de ellos, me estoy refiriendo a los hombres, en los gimnasios. Entonces yo creo que también, y si vemos la publicidad para el hombre, los símbolos eróticos sexuales para el hombre, o ahora con todas las transiciones que hay a otros géneros, pero más o menos se sigue conservando en general el mismo, digamos, arquetipo, si se puede decir así, del hombre en este caso, con sus autos, el tipo de ropa que usa, hombres exitosos, etcétera, etcétera, que lo que habría que preguntar a las mujeres para ellas, ¿qué es lo erótico en un hombre? Y no van a ser unas mallas, por supuesto, son otro tipo de símbolos lo que hace atractivo a un hombre o dentro de ese ámbito con todas las variaciones de los géneros ahora, qué es lo que resulta atractivo. Entonces, sí, sí, yo creo que sí hay una hipererotización en todos los géneros actuales, porque es curioso, esta nueva variedad en los géneros enfatiza mucho el ámbito sexual. Y yo no sé por qué siempre a lo sexual. Si hay desfiles de orgullo, ¿por qué es más los símbolos de carácter sexual como si la sexualidad fuera la dimensión más importante de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué cargado siempre a lo sexual? Yo no lo sé. Pero es la No, energía no sexual lo tendrá más que ver fuerte. con lo que comentábamos hace unas semanas, que no hay educación sexual y por eso es que nos vamos por esa salida de falta de conocimiento de lo que significa la sexualidad. Es que fíjate que yo creo que sí hay educación sexual. La educación sexual se vino instaurando en las escuelas de hace muchos años, pero ¿ha servido para algo? Y yo creo que no sirve para, pues, prácticamente para nada o para muy poco. No recuerdo quién comentaba, no tengo el dato, repito, de este tipo de estudios, pero que donde ha habido más educación sexual resulta que también hay más abusos. No es una correlación, no estoy diciendo que es por eso, pero es curioso que en todas las escuelas de secundaria, o incluso de primaria, hay educación sexual.
Y entonces, ¿por qué se siguen dando los abusos, violaciones, los tocamientos? Que bueno, sí, es parte del abuso, ¿no? Se sigue dando en hombres y en mujeres. Pero acá habría que cuestionar también esa educación sexual, ¿no creen? ¿Qué Claro, tanto claro. es adecuada como se está llevando a cabo o simplemente se está cumpliendo con la norma de que hay que dar educación sexual sin que ésta sea lo que debería de ser? Es decir, tener la formación y la información requerida, porque además, ¿quién lo imparte? Que esa es otra Eso, cuestión. eso es el punto. ¿Quién Claro. imparte la La educación persona que lo sexual? da está capacitada para ello. ¿Quién lo Eso es imparte? algo que Sí. no creo que esté, ¿eh? Y creo que por ahí está el problema principal. Sí, 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 coincido contigo. Coincido Sí, contigo. sí. Voy Y a, además, perdón. perdón, y además se dan cuenta, hay una sobreestimulación hacia el físico en Sí, hombres y mujeres. sí, Lo sí, sí. Hay importante una de una tendencia persona y es una el buena físico. parte de la culpa la tiene la industria de la moda. Claro, totalmente. Claro, Y esto sí claro. para hombres y mujeres. El, Sí, el, el hombre atractivo no es el que así te es. trate bien, no es el que sea Sí, educado. eso es un asunto que de veras ustedes no saben cómo se sufre cuando uno despierta esas pasiones. Ya me Sí, me imagino. imagino. Cuando Antes vas a de la darle la ópera, palabra al doctor Víctor Gómez, voy a poner un TikTok, así se dice, de lo Sí, que estaba diciendo Aida, que Víctor no lo escuchó, pero el caso de esta niña pues, italiana, que una adolescente que fue víctima de un tocamiento, de un abuso de parte de un conserje, y lo perdonaron o no lo declararon culpable porque el tocamiento no duró 10 segundos, fue menos de 10 segundos. Entonces se han desatado una serie de denuncias, entre otras esta que voy a poner, sobre los 10 segundos. Me quedo con la frase final: tocar sin consentimiento es violencia. sí, claro. Mira, Interesante. cuando totalmente. un hombre va a pasar una chica y le toca una nalga, dura un segundo. ¿Y Entonces, cómo no se ocurre nada. siente eso? Eso es lo que no se Sí, ponen a pensar, ¿qué sucede con la persona que fue tocada? El tiempo que haya sido, es una lesión a su integridad, a su persona, y esto deja secuelas, eso es lo grave también, ¿no? hay veces que llegan por atrás y les tocan el pecho, ¿sí? Y dura 2 segundos, 3 segundos. Se van corriendo estos malditos. O se van carcajeándose, Sí, además. si dicen es Dura broma, 3 segundos. fue una Sí, broma, ¿no? De hecho, eso dijo el conserje. Perdón, Víctor. Así sí, es, dijo, es una broma. Sí, Y, ah, y, sí, a- y a- además, cuando lo llamaron los jueces, se ujú, declaró responsable de haberla tocado, o sea, nunca lo así negó. es. No lo Dijo, negó. fue una broma. Ujú, Entonces ya sabes que puedes hacer bromas de 9 segundos. sí. Víctor Gómez. sí, no hay que confundir lo que es la erotización con la cuestión sexual. La pregunta es, ¿cuándo te erotizaron? ¿A qué edad te erotizan? Y dices, es esa sensación que en tu piel aparece y es una sensación. Dices, de chiquito, cuando me cambiaban o rozaban mi piel, yo creo que fue los primeros tocamientos de tu madre o quien te estaba cuidando, cuando se despierta esa erotización o un beso, una caricia. Y dices, es parte de nuestro desarrollo sexual en el sentido no genital, sino el despertar de tu piel a lo externo, a una persona, a un ser humano que te está acariciando y decimos con amor. Pero también hay sensaciones. Ahorita que decían de que, ¿qué se siente al tocar
la nalga de una mujer, pues yo creo que es como la maldad, porque yo no creo que exista No, en espérame, ningún espérame, momento espérame. una Depende, excitación, depende qué mujer. ¿cómo? Perdón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? A ¿Usted es ver, mujer? es que dice ¿Hay Víctor que mujeres? qué se siente tocarle la nalga a una mujer. Fíjese la pregunta que hace el galeno. Sí. Y lo digo, depende qué mujer. ¿A qué te refieres? ¿Qué Pues tiene que no ver es- eso? que no ha de ser lo mismo tocarle la nalga a tu novia, Ah, no, claro. mujer, que a tu suegra, a tu cuñada. O sí, pues todo depende. No, si Pero hay sí, consentimiento o no, si es el asunto, ¿no? Si se permite o no se ¿Cómo permite. decides o cómo defines si hay consentimiento o no? No, Porque me puede refiero si haber es tu pareja, si están manipulación, teniendo claro. sí, pero relaciones puede haber sexuales, no un manipulación, desconocido que pase y te toque, ¿no? puede haber seducción. Sí, Eh, sí, acá en este caso esos tocamientos son callejeros, son en la combi, son en transporte público, en una fiesta, pasa alguien y le toca la nalga a una chica o los senos a una chica y se hace idiota, como que iba pasando, la chica lo sabe y el otro lo sabe, más que se hacen, no digo la palabra, pero se hacen tontos, el que toca, y En no, una el entrevista que le hice alrededor del 8 de marzo de este año, le hice una entrevista a Claudia Rivera Vivanco sobre el tema de las relacionados con el mes de marzo, la mujer, todo este asunto de la violencia contra la mujer. Y le preguntaba yo a ella y a otras entrevistadas cuáles habían sido sus experiencias en relación a este tema. Y Claudia me dijo, dice, mira, yo vivía por San Miguelito y todos los días iba yo a la escuela caminando. Bajaba yo por la 4 Poniente. Y resulta que un día un señor en su bicicleta venía en el sentido contrario de la calle y yo venía caminando sobre la banqueta y me manoseó. Y yo me di la vuelta, dice, de ahí salió mi vocación de defenderme, de estudiar taekwondo y todas esas cosas. Y como pude, me defendí, lo aventé, se cayó, la bicicleta salió rodando, el señor salió rodando. ¿Y qué creen que pasó? Llegó la policía, los vecinos salieron, la gente salió a defender a Claudia. No, la gente le gritó a ella que por qué no se fijaba y que había hecho que se cayera el ciclista. Ahora, ¿Eh? Cuento esa anécdota porque me la contó Claudia al aire. Es terrible. Pero bueno, síguele, Víctor. sí. No, no, entonces estaba yo diciendo que sí hay que hacer una diferencia y preguntaba yo en qué momento a uno le despiertan al tocar su cuerpo esa erotización, ¿no? Que es muy distinto a lo sexual. Entonces sí hay que tener como que muy puntual este asunto porque somos personas, sentimos, manifestamos y recibimos también las caricias. Y no hay que confundirnos para que no caigamos solamente en lo sexual y en el erotismo, ¿no? Como tal, como lo explícito. O sea, si hay que hacer una diferencia, yo creo que somos parte viviente y hay que sentir y tenemos derecho a sentir lo que tengamos en ese momento, ¿no? Y la edad que tengamos. Yo creo que es un despertar al exterior. Entonces, así lo oye, manifiesto nada más. tengo la duda, ¿cuál es la línea entre lo erótico y lo sexual para ti? Bueno, En- yo creo que el despertar de tu piel y todo lo que vas tocando o bien te tocan, en ese sentido de ternura, de sentimiento que te hace sentir bien, ¿sí? Placentero, protegido, que no es sin maldad, sino es de cariño. Y tú lo sientes. O sea, tenemos como la conciencia de qué te están haciendo y qué maniobra están realizando. Entonces yo creo que lo que te hace sentir bien y aceptado y respetado, yo creo que es la diferencia a cuando violan tu espacio, ¿no? Sí, es que me parece importante porque recuerdo que hay algunas formas de abuso sexual donde precisamente el perpetrador utiliza artimañas como hablarles bonito,
les regalan cosas. Entonces el niño o la niña son envueltos en una atmósfera pretendidamente amorosa y tierna, y en algunos casos los van enamorando. Por ejemplo, es común el caso de chicas explotadas sexualmente por sus parejas al inicio, las enamoran. Ujú, Primero las enamoran, claro. entonces hay el permiso porque están enamoradas y les empiezan a regalar cosas, les regalan esto. Por ejemplo, había una chica que decía, es que en mi casa por primera vez estamos comiendo pollo, jamón y cosas así, porque el tipo, cuando la enamora, le empieza a regalar cosas. Era una chica muy pobre. Y después, con esas manipulaciones y ese seducción y ese enamoramiento, la empieza a explotar sexualmente con otras personas. O sea, aquí te digo, la frontera entre lo lindo, lo hermoso, lo tierno, lo erótico ya más sutil, a veces es usado de una manera muy perversa. Y eso es un caso muy frecuente entre los proxenetas, entre mucha gente que enamora a las chicas o a los chicos y luego se los llevan para que los complazcan y los empiezan a explotar sexualmente, pero primero los enamoran, las enamoran. Es terrible lo Sí, que en muchos casos se enfrentan, ¿no? sí. Yo creo que el límite es lo consensuado, el decir, Sí, sí hay manifestación, sí acepto, y llega el momento en que ya no quiero, pero antes sí. Entonces, yo creo que es ahí el límite y el respeto, ¿no? Ahora sí no sí, quiero, no me gusta cómo me tratas, y ahora sí, queda el límite. sí. Es en el ámbito, digamos, de las parejas o relaciones, digamos, saludables. Pero también esa artimaña del enamoramiento y la ternura de todo se da a niveles perversos. Por ejemplo, Claro. leí un documental sobre la explotación sexual y el comercio sexual en Acapulco de niños. Y lo terrible es que los propios papás llevan a los niños y a las niñas porque hay turismo sexual, ¿sí? Y abuso de estadounidenses, de europeos, que llegan y van con los niños y les hablan Eso bonito, sucede les en la regalan India, cosas. sucede en Tailandia, Todos sucede en lados. Asia, En sucede en Acapulco se dan. Quintana Roo, sucede en Oaxaca, sucede en la Sierra de Puebla. Hay datos alarmantes. En una entrevista que le hice hace 3 semanas a Luis Antonio Godina, me comentaba sobre estas cuestiones de la venta de niñas de 10 años para ser violadas en la Sierra Norte de Puebla. Espanto, O sea, qué no espanto. se vayan a los sitios turísticos, es una práctica, es una costumbre, es una debilidad humana que los adultos mayores quieran ser los primeros con una niña, o sea, con una mujer. Y aunque no tenga las Ay, características todavía de una mujer, ¿cuántos casos no se han sabido que no son denunciados de bebés que son violentados en la cuna? Sí, 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 Un claro. sí, sí. asunto Sí, esto es una práctica terrible. terrible Desafortunadamente se da en todos lados. en todas Y partes. como decíamos, mucho de esto se da primero en el hogar, yo creo que ahí es donde está lo más grave. Ni siquiera es un extraño que lo va a hacer, sino es alguien de tu familia, alguien que tú confías y en un lugar donde se supone que debes de tener toda la confianza, toda la seguridad de que vas a estar cuidado, protegido, y no es así. Entonces, esto por eso despierta tanta problemática, porque estamos hablando de casos en el cual una tercera parte de los adolescentes se habla que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Sí, Entonces, es sí, un sí. problema muy grave, ¿no? Esta situación. Por eso regresamos a la educación sexual. ¿Se está dando educación sexual realmente o se da Yo información pienso que no, que de más bien sexualidad? pienso que la educación entrecomillada sexual se transmite por las redes sociales, se transmite por la televisión, por los videoclips, etc. Pero ese es un tema que traigo, pero yo quisiera conocer primero el tema del doctor Víctor Gómez porque Aida hoy Bueno, nos... y de Olinto también, porque no han tocado su tema. Pero pues Sí, es que no, ya nos anulaste, ya valimos Ay, madres. perdón, la Dice próxima Miguel vez hablan Quiñones. primero Pues dice ellos. Miguel Quiñones. A Ah, ver, Víctor, adelante, Olinto, Olinto primero. Víctor Olinto. bueno, rápido, Adelante. hay una nota que me hizo pensar.
sobre cómo a veces, hablando de abusos y de manipulación, cuando un grupo de personas cae en las redes manipuladoras de algún líder y líder religioso, empiezan a ocurrir cosas y la gente se deja, entre comillas, guiar, a veces hasta la muerte por líderes de este tipo. Y estaba leyendo ayer en una nota en el Deutsche Welle, hoy la quise encontrar, ya no, pero la volví a encontrar en otro periódico, sobre lo que se llama la masacre de Sakaola en Kenia, en África. Resulta que un líder autoproclamado pastor de una iglesia cristiana empezó a decirles que tenían que hacer un ayuno, sabemos que el ayuno es una práctica espiritual también, para poder ver a Dios, a Jesús, pero tenían que llevar el ayuno al extremo, hasta la muerte. Bueno, empezaron a encontrar cuerpos, porque empezaron a desaparecer las personas, y estoy leyendo que hasta ahorita hay 403 cuerpos encontrados de esa comunidad, de ese pastor. Y entonces se repite, por todo lo que se está sabiendo, este tipo de, no sé si llamarle suicidios colectivos, como el caso de, si ustedes se acordarán, el caso de la Guyana, de Jim Jones, o el caso de Waco, Texas, con el David, no me acuerdo cómo se llama, donde también murieron incluso quemados en una comunidad defendiendo sus creencias, o en la Guyana murieron muchísima gente, se suicidaron. Otro caso de no recuerdo el ¿Dónde nombre de dices que leíste eso? esto, leí la nota en el Deutsche Welle, hoy la quise encontrar, no, pero... Ay, Pero ¿dónde fue ¿Dónde sucedió? a dónde sucedió? en Kenia. Kenia. Es en Kenia se conoce como la tragedia de Sakaola, con Z. Mira, ahorita lo encontré en Ahorita la busco. Microsoft. Sí, ahí encontré el Deutsche Welle. Que dice Kenia, 2 puntos, muertos por ayuno extremo para ver a Jesús, ya son 403 cuerpos encontrados y faltan. Se sospecha que de unas 600 personas. Entonces, Deutsche Welle, y entonces, pues se repite, y digo, ¿cómo es posible que la gente a veces se deja guiar, entre comillas, repito, por creencias que los llevan hasta la misma muerte y son capaces de morir colectivamente por este tipo de creencias? Recuerdo otro caso también, y religioso, de un tipo que les dijo que tenían que morir para poder trascender porque venía un cometa, se iban a ir en ese cometa todos al paraíso, algo así. Entonces ya van varios casos en la historia, y eso en la historia moderna, o contemporánea, mejor dicho, pero a lo largo de la historia, han ocurrido suicidios masivos. Recordemos el suicidio fue en la zona de Israel por ahí, Masada también, donde se suicidaron, se tiraron desde unas alturas para no ser capturados por los romanos. Y así como eso, digo, caray, cuando llega un líder carismático y es capaz de mover la conciencia de la gente, hipnotizarlos con creencias absurdas, que para ellos no son absurdas, son capaces de irse hasta la muerte, ¿no? Entonces, esto me lleva a la reflexión de cómo a veces perdemos el sentido crítico, de detenernos un rato y ponernos a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy por el camino correcto? ¿Esto me dignifica como persona? ¿O me está llevando a una cosa verdaderamente, a una conducta verdaderamente absurda? Cuando me están pidiendo, oye, tienes que ayunar hasta morirte para ver a Jesús, si uno tiene que detenerse a ver qué me estás pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, como en el ámbito religioso, espiritual y también en la política, cuando hay líderes que nos doran la píldora y nos engañan, ahí vamos todos colectivamente como borreguitos guiados por un pastor que nos ha engañado a ese nivel, ¿no? Es una tragedia verdaderamente espantosa. No sé si ya la encontraste. Ya la encontré. Sí, yo también ya la vi. Terrible, verdaderamente terrible. También El País la sacó, hay varios. No, muchos Sí, lo sacaron, sí. yo lo encontré en HBL, pero bueno, Sí. seguramente es un escándalo mundial ahorita. Hay un portal que lo describe de una manera más
más fuerte. Te lo voy a poner porque el de la Deutsche Welle es una nota corta. Okay. Este me parece, es un portal de Chile. Pues mira. Y dice, sube a 384, casi todos los cadáveres de la llamada masacre de Shakaola han sido exhumados en un bosque de 320 hectáreas. Aumenta el número de muertos, los detalles de la secta. Tenían rastros de estrangulamiento y asfixia. Hay 37 sospechosos detenidos. El líder de la secta, el pastor Paul Mackenzie. Todo esto al declarar ante la comisión creada del Senado keniano para investigar los hechos, culparon bueno, que hubo una denuncia presentada desde antes contra Mackenzie. Es el pastor de la Good News International Church, Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. Así es. Qué fuerte. Terrible. Muy, muy condenable el asunto. Don Víctor Gómez. Sí, nada más quiero comentar al respecto. Yo creo que estos líderes aprovechan de la necesidad de las personas con una autoestima baja, y esto le menciono que siempre se reúnen para atraer a los ángeles sin alas, ¿no? Los que no pueden volar, los que se sienten atados a y requieren de ese liderazgo. Los ángeles sin alas. Bien, estaba yo revisando algunos temas de decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y de la gran estuve Babilonia. Revisando de la gran Babilonia. ¿Cómo te impactó, ¿Cómo te impactó la ramera de Babilonia? Oye, entonces, ahora traigo otros temas. Dije, bueno, vamos a platicar acerca del nuevo catecismo de los indios remisos. ¿De los de Carlos qué? Monsiváis, de los indios remisos. La chica. Nuevo catecismo de los indios remisos. Es una obra de ficción de los grabados de Francisco Toledo, una breve narrativa y relato con intención humorística y paródica de la Virgen de Guadalupe y la celebración eucarística. Dije, bueno, no, mejor lo dejo a un lado. Voy sobre la ley de los pobres de 1874. Estaba orientada a trabajos forzados y que a veces uno todavía piensa en el pasado. Dije, no, yo creo que vamos a hablar de el simio de Dios, los indígenas y la iglesia frente a la evangelización del Perú en el 16 y 17, que es toda una idolatría. Yo creo que hay que conocer más de fondo, por eso es que tocó esos temas así, en lo superficial, más sobre los pueblos indígenas, de cómo los pueblos originarios han estado siempre presentes y que son gran parte de todo lo que estamos viviendo. Y esto lo digo, y con Kiribilla, no vaya siendo que vamos a tener la primera presidenta indígena, ¿no? Entonces, hay que irse adentrando más al tema de los pueblos originarios. Esto me lleva a decir, y algo que sí me llamó mucho la atención, independientemente de este pequeño sarcasmo, me preocupa mucho la relación que están teniendo el señor presidente con Xóchitl Gálvez. Y como ustedes lo han escuchado, denuncia al presidente ¿No será que de le violencia. gusta? Yo creo que sí, de violencia de género, y lo llama machista. Esto en el Infobae lo muestra el 12 de julio de 2023, además de otras expresiones como la venta de tamales, pero muy al margen, en verdad. Estamos viendo una confrontación más allá de lo político, y es lo que me llamó mucho la atención, en donde se engancharon viendo los perfiles de ambos, viendo los perfiles, y por eso es que lo pongo más allá de lo político. Siento como que hay algo más profundo, que eso ya lo veremos más adelante, y recabando pues más información de los perfiles y de lo vivido por ambos. Y entonces me adentré a este aspecto psicológico, y veo una relación de violencia, ¿no? En donde se habla, en las personas se da todo esto, y que hay muchas facetas que surgen de situaciones personales, interpersonales y familiares.
Esto lo dijo Sofía Rivera Aragón, secretaria general de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hay varios tipos de violencia. Una es cualquier acción o conducta que tenga la intención de menoscabar o dañar de forma física, emocional o sexual a la pareja e incluso llegar hasta la muerte por parte del compañero, iniciando con cosas muy simples. Para que una relación sea violenta debe haber varios actores, entre los cuales están las normas y los estereotipos que seguimos dentro de la cultura. Por ejemplo, el hombre debe ser violento y conflictivo, es decir, todo un macho. En cambio, la mujer tiene que aguantarse, ser amorosa, cariñosa, tolerante y hacer todo lo que diga el hombre. Los psicólogos han diferenciado varios tipos de agresores. Los que utilizan la violencia como forma de poder y control, los que padecen una enfermedad mental que interactúa con su comportamiento agresivo y los que tienen una personalidad antisocial. Dentro de estos últimos se ha diferenciado a dos tipos, el pitbull y el cobra. El pitbull es el tipo de agresor que cuando está enfadado no deja ir a la mujer y conforme ejerce la violencia y su ira aumenta y es patente en signos físicos como pulso acelerado o una respiración pesada. El tipo cobra, cuando más enfadado está, más calmado se siente y tiene unas pulsaciones más bajas y acciones más deliberadas, calibradas para mantener el control. Cómo rehusar mantener relaciones sexuales en la fase de la escalada de la violencia para hacer sentir a su pareja rechazada y humillada. En general, no existe un perfil concreto de maltratador. No podemos dejarnos engañar por las apariencias, porque aun cuando un hombre va bien vestido y tiene buena educación, puede ser extremadamente peligroso. Pero independiente de estas expresiones, yo creo que hay que analizar en dónde se engancharon estos dos personajes, que más allá de lo político, hay algo más en el interno. Me pongo a pensar en la vida que ha narrado Xóchitl Gálvez desde la niñez, en donde sufrió violencia y pareciera querer acabar con los violentos y los maltratadores en el fondo. Yo digo que quiere matar a su padre, ¿no? Ese maltratador, el cual la hizo sufrir en su niñez. Y con eso termino. Ah, No sé qué caray. digan. Ah, caray. Xochitl quiere matar a su padre, que era alcohólico, ¿no? Hasta donde he leído. Y violentador. A ver, y del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere López Obrador ridiculizar tanto a Xochitl? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene un problema con la mamá o tiene un problema con la hija? ¿Cuál es tu interpretación, Víctor? Sí, No, porque, o sea, no, ya viste la de ella, ahora la de él. no sé, eso ya se lo dejo a los expertos. Ah, no, No, pues qué complétalo. bonito eso. Es tu tema, complétalo. Qué No, ya está bonito completado. tema. Explora. Esto No, tiene no. algo que ver, tiene algo que Todos ver con tienen el una tema narrativa. que yo traigo. Perfecto. Tiene algo que ver, mira. Una noticia aparecida en el diario El País este martes 18 de julio. Pamela San Martín es una abogada mexicana, miembro del Consejo Asesor Global de Meta. Meta es el corporativo donde está Facebook y todo esto. Con años de experiencia en política, analiza el impacto del Internet en los procesos democráticos. Y dice, hoy lees 7 tweets y ya eres experto en historia de España. De la noche a la mañana eres analista político. Me encantó. Dice que en estos 3 años, desde el nacimiento del Consejo de Asesor Global de Meta, han pasado muchas cosas que han disminuido el impacto de un consejo así. San Martín, cuyo mandato durará 3 años más, otros 3 si nadie lo impide, reflexiona en una entrevista hecha por videollamada desde México sobre estos cambios y el impacto de las redes y su organismo en la política. Lleva más de una década trabajando en política y campañas, ahora está dentro del consejo de Meta. ¿Qué han cambiado las redes? Las redes le dieron un vuelco completo a las campañas. Antes los medios eran el intermediario, ponían los focos en la información que querían destacar lo que a juicio del medio era más estratégico o importante. Incluso los propios candidatos y candidatas se comunicaban a través de los medios. Los recursos que invertían en los medios eran brutales. Ahora no. Ahora los candidatos se convirtieron ellos mismos en medios.
han acudido a otras formas más desorganizadas o desinstitucionalizadas de difusión de información como los influencers. Ha sido un cambio brutal. Le preguntan si esto es bueno o es malo, si el consejo va a seguir. Cuando surge y luego viene una pregunta que me llevó a ese tema. La pornografía infantil es el límite de todo en moderación. Es tal vez de las políticas más sobreaplicadas que tienen las plataformas en general. El usuario de Argentina que subió la foto de su nieto en una alberca desnudito bien lindo se indigna porque le bajaron su post y tiene toda la razón. Pero cuando miras lo que significa aplicar las reglas a escala, te das cuenta que se trata de con qué margen de error hay que aprender a vivir. Es una visión que creo que cambia mucho viéndola desde dentro. Interesantísima, se las recomiendo, está larga. Hoy lees 7 tweets y ya eres experto en historia de España y de la noche a la mañana eres analista. Segundo tema, la Organización Mundial de la Salud declara el edulcorante aspartamo como posible cancerígeno para los humanos. Es un asunto que le va a pegar a la industria refresquera tremendo, ¿eh? Claro, Tremendo. Claro. la Y mayoría. finalmente, Salma Luébano. Bueno, me falta otro que es de la prensa del corazón. Salma Luébano, primera diputada trans en México. Recibo amenazas de muerte a diario. La política que se considera la madre de las cuotas arcoíris, los espacios obligatorios en instituciones para el colectivo LGTB+, narra las resistencias y retos que ha enfrentado en su salto al Congreso. Yo no sé si ustedes estaban enterados que Morena presentó a Salma Luébano Luna, estilista y activista, como una mujer transexual o un hombre transexual, no sé cómo llamarle, o simplemente una persona transexual, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué te disfrazas de mujer si eres hombre? Ya te encontraste la próstata, eres un degenerado. Ya hace falta que te cierren el hocico, parásito, pervertido. Vaya al psicólogo y arregle su cabeza trastornado. Payaso de circo, plaga repugnante en la política del país por escoria como usted, México es la burla del mundo. Nadie te ama, narco y pedófilo, horroroso. Eres un asco. Estas son solo algunos de los comentarios que Salma Luébano, la primera diputada trans de México, recibió en su cuenta de Twitter a principios de julio. En esa misma línea hay cientos. La mayoría fueron en respuesta a una publicación en la que ella, junto a una foto suya, solo había escrito: en la vida hay muchas oportunidades y una de ellas es encontrarte a ti misma. Ámate. 55 años, veracruzana. Me revolvió la cabeza y dije, ay, güey, ¿qué está pasando? Última nota. Los 69 son los nuevos 29. A 7 días de las elecciones, Bertín Osborne se convierte en noticia, pero esta vez no es su influencia o su interés sobre la situación política, es una gente que se ha identificado con el partido de derecha, con Vox, sino por su personal política parental. Bertín Osborne va a ser padre, tuvo relaciones con una modelo, y la modelo, pues, primero de informarle bueno, de tener una comunicación oficial de lo que estaba pasando, dijo: voy a ser mamá de un hijo de Bertín Osborne. Y Bertín Osborne dijo desde su teléfono celular, ¿no? Es un hijo deseado. El escándalo fue porque él tiene 69 y ella tiene 29 o 30 años. Wow. Sí. Y bueno, tuvo relaciones con ella, estuvieron salieron algunas fotos juntos, y se ha convertido en todo un escándalo pues de la prensa del corazón en España, asunto de Osborne, que en el último comentario y ante la paternidad con Gabriela Guillén, lanza un video donde dice: dejadnos respirar. Llevo más de 40 años en esta profesión, nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya. ¿Pero qué os está pasando? Y ya hemos dicho lo que ha pasado.
Entonces, esto es, yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha con el peligro de la gente, para la gente que viene. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. Porque le tiemblan hasta las manos, según me dice, no puede salir a la calle. ¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años, me conocéis todos. Todos los que hacéis programas todas las que hacéis programas de televisión habéis o hemos trabajado juntos o incluso algunas sois amigas mías. Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo ya más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie ni me engaña nadie. Las relaciones son de dos. Un examen de conciencia. No hay derecho a esto. No hay derecho a esto. No se puede vivir así. Y no hemos matado a nadie. Cuando ha salido la noticia la hemos confirmado y la hemos hablado, la hemos intentado explicarnos. No que vamos a hablar más. A ver, sí, por favor. Hay sensatez. Ya no hay más de lo que hay. No hay más. Dejarnos respirar un poquito, por favor. El video dura unos minutos más, pero pongo ese tema al final, que sería prensa del corazón, pero que tiene algunas connotaciones. Un hombre que ha estado militando en la derecha española, que ha tenido varios matrimonios, ya es abuelo, y que pues se involucra con una modelo guapa, graban algunos comerciales de una marca de ropa, tiene relaciones con ella, no se cuida, no usa psico ni nada de esas cosas, y entonces comienzan las versiones de que ella lo quería casar. Ella es la mala. Dicen esas versiones, ella es la mala porque ella, como la diferencia de edades, tipo pero un tipo que tiene una fortuna interesante y pues tener un hijo con él, pues le garantiza la vida a ella y al niño, niña, lo que sea, ¿no? Entonces se desata toda esta polémica y sale Bertín Osborne a defender aparentemente su integridad y la integridad de ella. Aquí digo aparentemente porque hay semanas por delante para ver cómo se desencadena todo esto. Pero ella concede una entrevista a un canal de televisión en España por 2 horas. Y en esas 2 horas describe la relación con Bertín. Y dice ella, nunca me ofreció ni matrimonio ni vivir juntos. Y entonces, pues nada, tuvimos relaciones y pues salí embarazada. Y se lo dijiste, sí, le dije, oye, fíjate que estoy embarazada. ¿Y qué te dijo? Dice, tú decide lo que tú quieras. Si quieres tenerlo, yo te apoyo. Si no quieres tenerlo, yo te apoyo. Y esto ha desatado todo el otro fenómeno de una gente que militando en la derecha, en el partido Vox, que es el que puede hacerle mayoría al PP en las elecciones dentro de unos días. O sea, un personaje que acepta este tipo de cosas. Tú decides, le deja la decisión a la mujer. Tú decides, si lo quieres tener, te apoyo. Si no lo quieres tener, te apoyo. ¿Cómo ven? Pero llama la atención que el grupo político al que pertenece es de extrema derecha y este grupo no acepta. Eso lo cito. No, sí, y a lo que voy es a que ellos no aceptan la posibilidad de un aborto. Entonces, cuando él le plantea a ella, la decisión es tuya, pues es antiderechista la postura en la que se pone y creo que esto es por donde está pegando más para que... No, le está pegando en el escenario de que él le está dando a la mujer el poder de la decisión, cosa que en España no se tiene. No, y menos dentro del grupo de la derecha. Ese es el tema que está en el debate. Él respeta la decisión de la mujer. Fíjate qué interesante. Claro.
Claro, por eso digo que ahí es donde está haciendo tanto ruido, ¿no? Por esa posibilidad que él da, que claro que la tiene la mujer, pero él también dice, yo te respeto, lo que tú decidas, ¿no? Es muy progresista, bueno, Martín. No sé si progresista, pero ya le movió el tapete a muchas cosas. Eso en la derecha y extrema derecha, eso es Sí, impensable. sí, Aunque sí, se da sí. de No, todos modos. yo quiero comentar que a los 69 años, pues todavía puede tener bebés, eso está bien, ¿no? Y Oye, por otro 69. lado, darme varios, cuenta, varios y años. por otro lado, veo que la carne es débil. La carne es débil, o sea, en cualquiera, cualquier No, ser pero ¿saben humano. qué? Yo llevaría esto a un escenario actual. ¿Qué está pasando con Xóchitl Gálvez, con el grupo de la derecha? Y este grupo le está rechazando precisamente porque ella le dicen, eres abortista, estás rompiendo los principios de la derecha. ¿Cómo es posible que tú plantees de liberación, de la posibilidad de la mujer de hacer cosas? Eso no va con nosotros. Y esto es lo que ha implicado muchos ataques desde dentro, porque están viendo los de fuera, pero no los de sus propios grupos, ¿no? Del PAN. Mira, con Xochitl todos cabemos, viendo la posibilidad de que sí, ella, como la ha manifestado, yo sí estoy en contra de que alguien decida. La mujer es la que decide y estoy a favor y no la criminalización, eso sí. Otro es la aceptación de los trans y de las lesbianas y de los homosexuales y todo. O sea, dice, yo no voy a quitar los colores, porque yo dejaría de ser la Xochitl, la que siempre se ha manifestado y ha tenido la libertad de decir todo lo que se expresa. Yo creo que políticamente todos cabemos ahí, está abierta a toda la posibilidad y no es porque ella no es panista, ella es ciudadana, ha estado en esas plataformas y aprovechando hacer movimiento y beneficio a la gente. Entonces yo creo en eso, el decir, ¿por qué poner un color si en este momento yo creo que todos pueden externar sus ideas y el decir, bueno, pues vamos y respetemos, ¿no? Yo no la puedo encasillar como panista, ni ultraderecha, no, está muy lejos de todo eso. Yo creo Aunque que no ella ha es manifestado, aunque no es el ¿eh? tema de lo que yo puse, no tiene No, nada no, que no, ver, no, pero no. bueno, ya diste un punto de vista político. Yo lo único que observo es que van 2 semanas que la sociedad y las redes no hablan más que de Xochitl Gálvez y que no hablan de lo que están haciendo los candidatos de Morena, salvo los bots y las redes personales de ellos. Pero la opinión pública y la opinión publicada está en el entorno de una persona, Xochitl, no de Claudia, no de Adán, no, no. Y esto al presidente lo debe tener muy molesto, muy enojado. Ayer vi Hubiera una encuesta con gustado que Ciro, fuera- ¿Perdón? ayer ¿Perdón? vi una encuesta con Ciro, ayer, en donde manifiesta dentro de lo que es lo interno, en donde ella lleva 40 puntos arriba de Krill. Bueno, No, yo sé que las encuestas no. Krill nunca tuvo ninguna oportunidad de nada, vamos a eso también hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y Sí, pero los demás ¿Están están hablando hasta del ahí. discriminado a la inversa? no, pero nunca tuvo posibilidades. Lo que pasa es que la oposición no tenía a nadie, eso es una realidad, no tenía a nadie. No, De pero mi pronto, comentario iba relacionado no con la acción política, sino con el pensamiento de la derecha. Por eso hice la semejanza de sí, lo que tú por pusiste, eso. ¿no? En relación a eso sí, pero ya Víctor ya se metió en los nombres. No, no iba por ahí. Por eso, pero Víctor sí, por eso comenté eso, no por lo que tú dijiste, sino por lo que dijo Víctor. Sí, Ese es sí. el tema. Pero bueno, el caso es que Ya lo que despiertas, lo que se despierta, Aida. Ah, ahora yo, todo yo. ¿alguna otra cosa? Pues no, habíamos quedado terminar hoy más temprano.
Y tengo que salir y no sé cómo voy a llenar el resto del programa, pero luego ya me las arreglaré para ver cómo lo lleno. Pero es que la semana pasada nos pasamos entre una entrevista y otra, y el programa duró 2 horas 30, 27 minutos, algo así. Y Ay, Facebook no me permitió subir el video. Tuve que ligarlo con YouTube porque se pasó del tiempo. Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. La semana pasada Al fueron 20 contrario. de más, hoy van a ser 20 minutos de menos para ya. compensar. Ahí, Damaso, muchas Nos gracias. vemos. Hasta Hasta luego. luego. Cambio de lugar, aquí ya está el Cuídense. doctor. Y Olinto Montiel, muchas gracias. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Nos estamos viendo la próxima. Bye. Hasta Chao. luego. En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la ofensiva que lleva a cabo la Unión Europea en América Latina, donde pelea por influencia con otros actores como Rusia o China. Nos acompañan en este estudio 3 invitados que ya les presento. Gaspar Estrada es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe en Sciences Po. Bienvenido, Gaspar. Gracias, Carlos. Guillermo Ascari es periodista independiente especializado en Latinoamérica. Bienvenido. Hola, Carlos. Y David Gamboa es consultor político en la OCDE y miembro de la Escuela de Investigación de Sciences Po. Bienvenido. Muchas gracias. La ofensiva de la Unión Europea en América Latina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Europa está de vuelta en Latinoamérica. Así se lo hizo saber la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Lula da Silva en su visita a Brasil el pasado mes de junio. Se trataba del primer viaje de quien lidera el Ejecutivo Comunitario al gigante sudamericano en una década. La meta es recuperar el terreno perdido en una región esencial, perdido sobre todo frente a China, que se ha convertido en el segundo socio comercial en América Latina y el Caribe en general y el primero en Sudamérica, pero también perdido por los años en los que la Unión Europea ha dejado de tener a la región en su radar. En un mundo de enormes desafíos geopolíticos, pospandémico, con la guerra de Ucrania y la crisis climática como escenario, la Unión Europea busca nuevos proveedores y socios fiables y Latinoamérica es vista desde Bruselas como socio natural. Repasemos algunas portadas. Editorial del diario El País. La Unión Europea vuelve a Latinoamérica. Bruselas aspira a recomponer su presencia en la región con un paquete de inversiones. Luego hablaremos de él. La Voz de América se hace eco en este artículo de cómo el litio está en el centro de la competencia geopolítica en la región. La Tribuna. Honduras y China suscribieron 22 instrumentos para profundizar la relación bilateral. Bueno, Gaspar, no sé si podríamos decir que ¿ha despertado la Unión Europea con su ofensiva diplomática a recuperar el terreno que ha ido perdiendo en los últimos años, sobre todo con China? Sí, un escenario, digamos, que ha cambiado mucho. Entre el 2015, que es la fecha de la última cumbre UE-CELAC, en el 2023, está claro que la región ha cambiado mucho por este despliegue chino en la región, que es ahora el primer socio comercial de la mayoría de los países de América del Sur, en particular, y también una pérdida de espacio de Estados Unidos. Entonces, claramente, en un escenario geopolítico que ha evolucionado, una región que se ha transformado también y un escenario de la propia Unión Europea que ha realmente visto transformarse a raíz de la guerra de Ucrania y de la aparición de estas vulnerabilidades europeas, en particular en términos de materias primas, ya lo mencionabas, y una región que tiene estas materias primas, que tiene energía, que tiene alimentos, es por ende que tiene algo que decirle a Europa, y en ese sentido estos valores comunes como la democracia, derechos humanos, pues estarán claramente en esta cumbre, pero está claro que también habrán diferencias, porque si bien hay puntos en común, nos estamos dando cuenta también que no hay forzosamente el mismo enfoque. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania y lo veremos durante la próxima semana, durante esta cumbre. Quizá esa dificultad no la tiene tanto China, ¿no? Luego hablaremos de ello. Este cambio en la agenda política, como la propia von der Leyen ha reconocido, para reforzar lazos con América Latina, ¿qué lo ha hecho despertar, Guillaume? Si
pudiéramos sopesar todos los factores, la guerra de Ucrania, la pandemia, la pospandemia, China, la energía, todo junto. Yo creo que es un poco de todo eso, justamente. Hay tanto las inversiones también de China y de Rusia que aumentó durante esa última década también en América Latina, pero de otros, si miramos también la actualidad, bien la actualidad en Europa, en la Unión Europea, hay una reflexión general alrededor de todo lo que es el tema energético y sobre todo, o sea, buscamos energía verde ahora y por respeto también a todo lo que es los acuerdos de París también, cómo vamos también a tener una nueva estrategia también frente a esas crisis también climática. Entonces es una reflexión creo global, pero lo más importante en eso es sobre todo la crisis energética que hay actualmente en Europa. Entonces es buscar una tercera vía y América Latina ofrece muchas posibilidades y yo creo que eso es lo más importante. Claro, David, si hablamos de recuperar el terreno es porque se había perdido. Había un espacio que Europa ha dejado allí, un espacio vacío. ¿Por qué América Latina o por qué ha desaparecido durante tantos años de la agenda europea? ¿Por qué no ha estado en las prioridades? Bueno, quizás uno de los factores más importantes ha sido la inestabilidad política en la región. Hemos visto que los cambios de derecha a izquierda y izquierda a derecha han provocado una estabilización con las negociaciones con la Unión Europea. De igual manera, personajes que vuelven a la escena política como el presidente Lula da Silva no han reaccionado de la manera en como la Unión Europea hubiese esperado que reaccionaran, sobre todo en frente a la invasión de Ucrania, la guerra con Rusia. Es por eso que siento yo que durante muchos años se ha dejado de lado a América Latina pensando que ha sido un socio que tenemos bien lazos con esta región, sin embargo no es la prioridad, ya que pues hemos visto como Asia ha venido en auge en cuanto a los temas geopolíticos. Es por eso que hoy en día, como lo mencionaban mis colegas, los términos de energía, de presión diplomática en cuanto a la guerra con Ucrania y el desarrollo económico, América Latina, como lo decía Joseph Burgel, el alto representante de Asuntos Extranjeros, es un imperativo estratégico de relaciones con América Latina. La cumbre Unión Europea-CELAC de los próximos 17 y 18 de julio, la primera de la presidencia semestral de España que ha puesto las relaciones con América Latina como punto central en su agenda de prioridades. La primera cumbre de estas características creo que es en 8 años. Gaspar, ¿qué se espera de esta cita? Bueno, lo que se espera es primero que haya una declaración conjunta entre los 27 estados de la Unión Europea y los 33 de América Latina y el Caribe. Eso todavía no está dicho, no está dado por sentado. Teniendo en cuenta estas diferencias, las informaciones que han filtrado los medios de comunicación dan cuenta de una serie de tensiones entre los negociadores europeos y latinoamericanos. Por un lado, a raíz de la voluntad europea de poner de relieve en la declaración final la guerra en Ucrania y el apoyo de los países latinoamericanos a las posiciones de la Unión Europea, por un lado, y esta voluntad latinoamericana de asumirse como países no alineados, o al menos no, si bien respetuosos del derecho internacional y por ende condenando esta invasión, pues no apoyando los términos, pensados por la Unión Europea. Y por el lado latinoamericano, existe, según los medios de comunicación, una voluntad de poner de relieve el tema de la esclavitud y la necesidad de la Unión Europea de asumir una serie de reparaciones históricas o inclusive financieras a los países latinoamericanos. Y esta que está creando una serie de tensiones y es por eso que no se puede excluir que no haya una declaración final. Sin embargo, el hecho que esta reunión se lleve a cabo, desde mi punto de vista, es muy importante, teniendo en cuenta este vacío y teniendo en cuenta esta nueva realidad política de una región que cada vez mira más hacia China y en el cual es necesario balancear este tipo de relaciones. Existe, creo, en la cumbre la intención de establecer un órgano de representación permanente con la región para mantener engrasado, el vínculo con un bloque tan diverso. No sé si medidas como esta ayudarían a fortalecer los lazos. Sí, por supuesto, porque hay una necesidad de diálogo político. A continuación de lo que decía Gaspar, yo creo que sí, creo que hay un diálogo
una confianza también de parte de lo que se está buscando en América Latina y en muchos países es una confianza en la Unión Europea. Y ahora hay que relanzar esta confianza y yo creo que tener una sede, pero la Unión Europea ya tiene representación en varios países, permitiría de tener también una ayuda también en lo que son la cooperación económicas, pero sobre todo a nivel diplomático. Hemos analizado dos hechos que han podido distanciar a la Unión Europea y América Latina, bueno, de la actualidad. Uno es Ucrania y lo acabamos de comentar, pero otro también pudo ser la pandemia. ¿Fue la pandemia un hecho distanciador? ¿La percepción en América Latina que mientras Europa acaparaba vacunas, Rusia y China se mostraban más solidarias con las suyas en el reparto en la región? ¿Hubo algo de esto, David? Yo creo que la pandemia demostró un ejemplo de cómo han cambiado las relaciones entre América Latina y el mundo. Países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, incluso Bolivia, se mostraron mucho más cercanos a China, Rusia, mientras que países con tradiciones más cercas a la Unión Europea, Estados Unidos, por ejemplo, México, Costa Rica, etc., es muy complejo entender cómo en América Latina hay un bloque desunido y este tipo de encuentros EU-CELAC nos permite de alguna manera volver a establecer vínculos comunes en los cuales podamos trabajar para el proceso de reintegración en América Latina. No sé si de la parte de Ucrania molesta en Bruselas, Gaspar, les pregunto a todos, que en varios rincones de América Latina se analice la invasión de Ucrania, digamos, viendo a Rusia como una especie de potencia antiimperialista que hace el contrapoder a Estados Unidos. ¿Esa especie de visión molesta en Bruselas? Sí, molesta en Bruselas y en particular molesta en los países de Europa Central y Oriental. En ese sentido, cuando estamos hablando de cosas muy concretas, es decir, cómo vamos a avanzar en el acuerdo UE-Mercosur, por ejemplo, que ese es un tema también central del futuro de las relaciones birregionales, pues está claro que es necesario la aprobación de los países de toda la Unión Europea, incluyendo los países de Europa Central y Oriental, y claramente con una invasión rusa en Ucrania, la prioridad de política exterior de estos países no es el acuerdo con el Mercosur, es defenderse y es evitar que la guerra se mantenga en estos términos. En ese sentido, está claro que los países americanos también tienen que entender un poco cuál es la lógica de una Unión Europea con 27 Estados miembros, que no es lo mismo que 15 Estados miembros, y cómo este centro de gravedad político ha ido hacia el este. Lo que parece claro es que este último viaje de von der Leyen muestra sobre todo la necesidad de invertir esfuerzo político para relanzar las relaciones. Es decir, esa voluntad política tiene que estar. Luego ya veremos lo que viene, pero ese esfuerzo político tiene que estar encima de la mesa, ¿no? Para relanzar las relaciones. David. Yo creo que un ejemplo de cómo se pueden renegociar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina son los dos acuerdos que se firmaron en Santiago entre Chile y la Unión Europea. Sí. Vemos como un bien tan importante en este momento como el litio se ve como una oportunidad para restablecer una dinámica diferente de sustento tecnológico por parte de la Unión Europea y de producción y uso por parte de América Latina. Por lo cual yo siento que hay un avance en ese sentido, en que necesitamos restablecer de manera reequilibrada, tal y como lo menciona Lula, como vamos a hablar del Mercosur, hay que volver a ver cuáles son los intereses de cada una de las regiones. Hacemos en este punto una breve pausa, volvemos enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la nueva ofensiva de la Unión Europea en América Latina para recuperar el terreno perdido, especialmente respecto a China. Lo hacemos con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po, con Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en América Latina, y con David Gamboa, consultor político en la OCDE y miembro de la Escuela de Investigación de Sciences Po. Bueno, antes estábamos hablando, David había hablado un poco del tema del litio, ¿no? La Unión Europea ya tiene una asociación con 7 países latinoamericanos
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay para promover la cooperación en materias primas y ahora avanza para firmar más acuerdos de suministro de litio, un mineral que abunda en la región. ¿El litio es el protagonista de la parte comercial de esta nueva ofensiva, Gaspar? Bueno, está muy claro que el litio es un elemento central para pensar la energía del futuro. No es una coincidencia que antes inclusive de la visita de Ursula von der Leyen, el primer ministro alemán, Olaf Scholz, estuvo en Brasil, en Argentina, en Chile, justamente para hablar de materias primas y de cómo Alemania a nivel bilateral podía profundizar sus lazos con los países de la región justamente para evitar perder más tiempo frente a China, que ya lleva varios años en la región invirtiendo, haciendo alianzas, inclusive con empresas paraestatales, pienso en particular el caso boliviano, y en un contexto en el cual los países de la región también están cambiando su marco regulatorio para poder asumir toda la cadena de valor y no ser meramente exportadores de materias primas, que eso es un poco el gran desafío de América Latina, cómo evitar la primarización de las economías y realmente tener el control de toda la cadena de valor ligada a estos productos. Claro, porque von der Leyen firmó en Chile y Argentina un acuerdo de desarrollo de toda la cadena de producción relacionada con el litio. No sé si se trata de una buena estrategia para demostrar que el interés va más allá de la pura extracción, con el riesgo de que Europa sea percibida como potencia de extracción puramente. ¿Qué les parece esta estrategia? Que es una estrategia buena. O sea, hay unos 3 países muy importantes en el litio, que son Argentina, Perú y también Chile. Y cuando vemos Chile y Argentina, donde hay una posibilidad también de invertir, pero con actores locales, entonces lo que se está buscando también en esos acuerdos es un ganador de las 2 partes. Entonces va a reforzar también con esos acuerdos también la confianza. También y frente a Bolivia también, que firma acuerdos con Rusia y con China, hay también una necesidad también de invertir. Entonces hace parte también de todo lo que es el Global Gateway también, que es la estrategia también de la Unión Europea. Entonces es muy, muy importante de invertir. Hace unos días, en visita aquí en París, Lula se mostraba favorable a cerrar el acuerdo de Unión Europea y Mercosur y pedía a Francia que dejara de ser arrogante, que dejara su posición de arrogancia. ¿Son justificadas las reticencias de París a este respecto, David? Yo siento que va más bajo el eje de lo que ha acontecido desde el 2019, que se implementó el principio de acuerdo del Tratado del Mercosur. Francia obviamente tiene su reticencia a causa de el posible desbalance agricultural que pueda encontrarse al firmando este acuerdo. De igual manera, Lula en su momento fue bastante opositor al acuerdo, ya que, como bien lo decía Gaspar, puede haber un proceso de desindustrialización de Brasil, ya que obviamente Europa tiene una ventaja comparativa en comparación a América Latina. Por lo cual yo siento que, como lo dijo Lula, es el momento de renegociar, de volver a abrir la frontera, saber cuáles son las ventajas, desventajas de este acuerdo. Ha sido firmado desde ya hace mucho tiempo, desde 1999 se viene negociando, por lo cual puede haber una posibilidad de ver cuáles son hoy en día las nuevas diferencias y los nuevos ámbitos en el contexto mundial. ¿Quieres añadir algo más a Mercosur? Bueno, yo creo que más que renegociar, lo que hay que es ver cómo se puede implementar el acuerdo y sobre todo encontrar una posición común sobre un tema muy sensible para los países sudamericanos en el contexto del acuerdo UE-Mercosur, que es cómo hacer que la propuesta que fue enviada por la Comisión a los países del Mercosur en marzo de este año, que implica sanciones para los países sudamericanos en caso de no cumplimiento de un cierto número de estándares y de metas que están incluidas en el Acuerdo de París. Bueno, ¿cómo hacer para que este tipo de sanciones desaparezcan, que no estaban en el acuerdo firmado en el 2019 y que aparecen en el acuerdo
en la propuesta enviada por la Comisión en marzo de este año. Es por eso que ahora, durante esta cumbre, lo que se tiene que saber es cuál va a ser la contrapropuesta de los países del Mercosur para que se obtenga un acuerdo que sea equilibrado y que sea aceptable para todas las partes. Entre los objetivos que propone el nuevo plan de la Unión Europea para América Latina, renglón valores, vuelve a aparecer la promoción de valores democráticos. Claro, China lo suele tener más fácil con el business is business, ¿no? Mirando para otro lado y que cada uno... ¿Esto implica revisar y reactualizar las relaciones y el momento puntual en casos como los de Venezuela o Nicaragua? ¿Qué les parece? Yo creo que sí, lo vimos durante la última visita también de un representante de la Unión Europea en Cuba, que no hay que olvidar que Cuba queda también, o sea, Cuba queda muy importante porque el primer también acuerdo comercial, fuerza comercial en la Unión Europea, entonces en Cuba, entonces yo creo que sí. Y hay un diálogo que empezó cuando vimos el Foro sobre la Paz, por ejemplo, el año pasado, donde hubo también un diálogo entre la oposición venezolana y también representantes del Estado. Vemos que hay una necesidad también en Europa también de proponer también una solución, o sea, con los países donde hay sanciones, y ese es el caso de Venezuela. ¿Quieres añadir algo más? No, bueno, el tema es que claramente estamos en una situación un poco problemática en el sentido que existen estos valores comunes entre Europa y América Latina. Se supone que sería un diferencial, algo que le permitiría a estas dos regiones pues tener un diálogo que no tiene, por ejemplo, con China, como lo mencionabas, y que justamente le da sustancia a esta asociación birregional en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y China, en un contexto en el cual América Latina le apuesta al no alineamiento, es decir, no queremos escoger entre o Washington o Pekín, y es por eso que tiene sentido hablar con la Unión Europea justamente para evitar estar presos de esta rivalidad. Sin embargo, cuando lo vemos muy concretamente cómo esta asociación pues podría traducirse en actos políticos, pues claramente el tema democrático entra en escena, ¿no? Porque por un lado los países latinoamericanos le reprochan a los europeos, ustedes nos dan muchas lecciones de democracia, nos dan lecciones de medio ambiente, cuando pues ustedes también tienen problemas y usted tampoco cumplen sus acuerdos, el Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? O las promesas de transferencia financiera a los países en desarrollo. Pero por otro lado, los países latinoamericanos pues también viven con problemas democráticos y muchas veces tienen dificultades en admitir esta situación y el hecho que hay evidentes problemas de democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, y que muchos países latinoamericanos se hacen de la vista gorda en nombre de la historia o de relaciones políticas con estos países. Analicemos brevemente el rol de España en todo ello, porque España quiere liderar el posicionamiento político de la Unión Europea en estos momentos, por ejemplo, respecto a estos asuntos. Venezuela, Nicaragua, Cuba, siempre se ha comentado mucho la posición española, si podría tener un liderazgo. Vamos a ver lo que pasa también, porque España tiene unas elecciones ahora y veremos si sigue el presidente Pedro Sánchez o llega a la derecha al poder. ¿Qué les parece que esa voluntad de España de liderar ese posicionamiento político de la Unión? David. Yo creo que España tiene obviamente una ventaja de compartir una historia común con América Latina, una lengua, historia, etc. Sin embargo, este posicionamiento con América Latina, si bien es cierto, es ventajoso para las relaciones birregionales, hay conflictos internos, hay crisis de inmigración con Ucrania, lo cual han acaparado, pues obviamente, mucha atención por parte de las instituciones europeas. España, si bien es cierto, ha tenido una voluntad por medio del alto representante de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, de querer implementar esa influencia en América Latina. Sin embargo, yo siento que cumbres como la de la EU-CELAC deberían de ser mucho más pragmáticas, tener acuerdos concretos en los cuales podamos trabajar las dos regiones en conjunto. A eso me iba a referir ahora. ¿En qué aspectos consideran prioritaria que se mejore la cooperación entre la Unión Europea y América Latina? Por ejemplo, nombraba ahora mismo David que fuera más concretos ese tipo de cumbres como la de la CELAC. No sé si pueden apuntar otros puntos para que
Creo que lo más importante hay que también pensar que son bloques que son totalmente diferentes. Uno donde hay desigualdades en América Latina muy fuerte y que del otro lado los acuerdos por el momento que se firmaron al nivel, por ejemplo, de la cooperación diplomática, tiene que tener una nueva fuerza para salir para adelante. Tenemos, por ejemplo, o sea, en la Unión Europea y América Latina, una potencia muy grande, pero que todavía no se ve bien, digamos, hasta el día de hoy. No sé si la pregunta quizás sea si comparten América Latina y Europa ese espacio de valores que los une y que quiere hacer valer Bruselas, o eso ya fueron otros tiempos y ahora se impone la Realpolitik y el comercio con China. Bueno, lo que hay es que hay intereses europeos, lo vemos, no solamente en tema de valores, pero la energía, el litio, pues todos esos son intereses muy concretos. Y del lado latinoamericano, pues es cómo salir de la pandemia, cómo volver a generar crecimiento económico y sobre todo reducir desigualdades. Y ahí es donde yo creo que sí hay una experiencia compartida y hay una posibilidad de trabajar y avanzar juntos, porque efectivamente, contrariamente a China y a la manera de invertir China en América Latina, Europa sí tiene una experiencia y tiene capitales, porque además es como región, la Unión Europea es el primer inversor en América del Sur. Por ejemplo, que la Unión Europea cuide el no importar productos hechos con trabajo forzoso, que fiscalice el cuidado al medio ambiente de las empresas que operan allá. Es decir, sí que hay múltiples medidas que a diferencia de China, la Unión Europea sí que puede vigilar. Así es. Sí, y sobre todo la pregunta ahora es la pregunta medioambiental, la pregunta medioambiental y la transición también digital. Vemos también que lo que nos aprendió también la pandemia, tanto en América Latina y en Europa, es que el digital queda una importancia y que tanto todo el tema de las telecomunicaciones en Europa y en América Latina, donde invierte bastante China, ahí hay que también renovar también. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer compartir esta mesa con Gaspar Estrada, Guillaume Ascari, David Gamboa. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. La acomedida madre enseñaba a su hijo a comer con los cubiertos y le corregía los errores sobre el uso del tenedor. Quizá el instrumento para comer un tanto cuanto difícil de manejar en la infancia y convertido después en una herramienta cotidiana donde afloraban los errores alimenticios y culturales. Esa reflexión la había escuchado Salacay muchas veces en la mesa de su familia. No saber usar ni el cuchillo ni el tenedor es signo de mala alimentación. Era una clara diferencia, quizá discriminatoria, de quienes comían con tortilla en mano. En el siglo pasado, esos modales y buenas costumbres en la mesa eran una lección cotidiana máxime cuando se trataba de ir de visita a la casa de los tíos, los padrinos o algún personaje de la ciudad. No subas los codos sobre la mesa, no sorbas la sopa, no empieces a comer hasta después de tus mayores, no ensucies el vaso con la boca manchada de comida, usa la servilleta cada vez cuando vayas a beber agua, no juegues con la comida y acuérdate, el tenedor se usa con la mano izquierda. Casi recordaba a la perfección la cantaleta escuchada muchas veces. Quizá esas lecciones le permitieron a Salacaín décadas atrás hacer su debut en una mesa holandesa con todo comedimiento y educación frente a su madrina, esposa de un diplomático, 1970.
La comida en el Hotel Europa de Ámsterdam. Era el mes de agosto y hacía un calor tremendo. La mesa con manteles blancos y sobre ella el menaje de comida. 3 platos sobrepuestos, el primero para sopa. 3 cucharas a la derecha, la primera enorme, muy grande, las otras 2 más chicas e iguales. Les seguían 2 cuchillos, uno sin filo, identificado para el pescado, otro con el final redondo, luego uno con pico y sierra. A la izquierda primero un tenedor de tamaño regular y con uno de los dientes más ancho. Le seguían los tenedores grandes iguales. Frente a los platos había 2 cubiertos, una cucharita y un tenedor colocados simétricamente. Una copa para agua, 2 más para vinos y una pequeña al final. La servilleta blanca, almidonada, daba pena desdoblarla, recordaba Salacaín, y los camareros, meseros, empezaron a servir. El primer plato fue una desconocida sopa fría de pepino, algo verdaderamente extraño al paladar del adolescente aventurero, pero fue de gran enseñanza aprender a comer sopas de verano, sopas frías. Luego se aficionaría mucho a ellas, sobre todo a las españolas como el gazpacho o el salmorejo, el ajo blanco o el borscht ucraniano y ruso. Aquella comida, la primera en el viejo continente, sin duda dejó muchas marcas, entre otras el uso del tenedor y su historia. La madrina de Salacaín le preguntó: ¿sabes cómo se distingue a un norteamericano de un europeo al momento de comer? Salacaín puso cara de asombro y no supo responder. La madrina reía. Es muy fácil, le dijo. El gringo corta con el cuchillo en la mano derecha y sujeta el tenedor con la izquierda, pero al momento de llevarse el bocado a la boca cambia el tenedor a la mano derecha. El europeo, en cambio, sujeta el tenedor con la izquierda y lleva directamente el bocado sin cambiar de mano. El tenedor, también llamado trinche, tiene una historia muy peculiar y responde a las aportaciones de la civilización occidental, pues los orientales utilizaban los palillos y algunos pueblos africanos el pan ácimo, pero nunca los cubiertos, es decir, se comía con la mano. Por tanto, en Occidente, el empleo de los instrumentos fue refinándose. El más antiguo invitado a la mesa es el cuchillo. Se usaba desde la prehistoria como instrumento de piedra para cortar en la cacería y se seguía usando para separar las partes del animal a consumir, a veces asado. Con el descubrimiento de los metales y la forja, el cuchillo se volvió personal. Cada uno podía tener y llevar su cuchillo para cazar o defenderse y, por supuesto, lo seguía usando cuando comía, con los riesgos de cortarse la lengua o los labios por el doble filo del instrumento. Siglos después, el cardenal Richelieu le quitaría el filo y le dejaría como mondadientes, y así las historias de la madrina. En la Edad Media, las piezas de caza se colocaban en la mesa y se usaba la espada para cortarlas, y se convirtió en un grado de honor a los oficiales a ayudar a trinchar la comida, con lo cual se integra a la mesa al tenedor, o también llamado trinche. Salacaín entendía eso. El tenedor es el último invitado a la mesa. Representa un avance en la civilización su incorporación como ayuda del cuchillo para cortar y comer. Si bien los egipcios y griegos usaban una especie de pincho para ayudarse en la cocina, pero no en la mesa. Los historiadores le atribuyen a una princesa bizantina del siglo XI de nombre Teodora el invento o descubrimiento del pincho de varias puntas, o sea, el trinche, y fue ella quien llevó el tenedor a Venecia cuando se casó con el gran duque, el gran dux. Se puso de moda ante la resistencia de la princesa y de su esposo de comer con las manos. Los venecianos, por tanto, fueron pioneros en el uso del tenedor en la mesa, costumbre asumida también por los florentinos, y fue precisamente Catalina de Médicis quien, al casarse con Enrique II de Francia, lleva varias de las costumbres de los Médici a la corte francesa, los perfumes, por ejemplo, y el tenedor para comer. Salacaín recordó una frase ante una situación de mala suerte cuando hay abundancia y no hay cómo recogerla. Una de las tías abuelas decía: llueve sopa y yo con tenedor. Clara evidencia, la sopa no puede llevarse a la boca sin una cuchara. Pero esa es otra historia, la de la cuchara.